Los ovarios están diseñados para empezar a funcionar cuando la niña tiene la primera regla, 12, 13 años, y dejan de funcionar poco antes de que la mujer tenga la menopausia, 48 años. Doctor Braulio Péramo Moya, médico español y referente mundial en técnicas de reproducción asistida. Los años más fértiles son hasta los 25, 26 años. A partir de ahí empieza a descender paulatinamente y ese descenso se produce más por encima de los 35 años. ¿Y por qué se produce ese declive? Por dos razones. Has estado en las clínicas de mayor referencia internacional, pues como en España, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos. Ahora lideras esta clínica donde estamos hoy, en una región de Abu Dhabi, en Al Ain. ¿Por qué nuestro cuerpo se vuelve infértil? La infertilidad se define como la incapacidad para quedarse embarazada a lo largo de un año de mantener relaciones sexuales si la mujer tiene menos de 35 años o de 6 meses si tiene más de 35 años. En los 60, para considerar normal una muestra de semen, tenía que tener al menos 60 millones de espermatozoides por mililitro. Luego se bajó a 40, luego se bajó a 20, ahora estamos en 15. Ahora es lo normal. ¿Por qué es lo normal? Sabemos que hay montones de contaminantes ambientales que afectan a la producción de espermatozoides en particular. Desde los 60, la incidencia de infertilidad ha ido aumentando, que estamos prácticamente entre un 20 y un 25%. Casi 2.000 niños han nacido gracias a los tratamientos que hacemos aquí. Que una paciente que se queda embarazada y tenga a su niño esté contenta es una satisfacción, pero también lo es el que una paciente que no ha conseguido quedarse embarazada, no voy a decir que quede contenta, porque no lo está, pero sí satisfecha. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Doctor Braulio Péramo, ¿quién eres y cuál es tu misión en este mundo? Bueno, eso son dos preguntas. Una a lo mejor es fácil de responder, la otra quizá no es tan fácil. Mi nombre es Braulio Péramo, soy médico, ginecólogo, me he especializado, experto en reproducción humana, que es lo que llevo haciendo pues casi más de 25 años, y es mi pasión, es lo que me gusta, lo que más me gusta hacer en esta vida. ¿Cuál es mi misión en la vida? Qué difícil, qué pregunta tan complicada. Yo creo la misión en la vida es algo que vas descubriéndolo y tiene que ver en parte con la pasión, con lo que te gusta, porque es ese impulso que te hace todos los días, ¿no? El querer, el seguir adelante con ganas y con ilusión, y a veces con esfuerzo, pero el esfuerzo relativamente es menor. Y todo eso te hace al final ir descubriendo que cada día estás aquí por algo. Mi misión, si la tuviera que describir, yo creo que es ayudar a los demás. Yo creo que todos los médicos tenemos esa vocación. Hay profesiones que necesitan una gran formación técnica, otras que necesitan una gran vocación, y hay profesiones que necesitan mucho de las dos, vocación y formación técnica. Sí. La medicina es una de ellas. Pero lo más importante, lo que más necesitas es vocación. Y cuando tienes esa vocación de querer ayudar a los demás, de querer, en este caso, en el caso de un médico, ayudarles desde el punto de vista de salud, para mejorar su salud, para curarles cuando están enfermos, eso se convierte en tu misión. Y específicamente en mi caso, yo creo que con el paso del tiempo la he ido descubriendo, si es que es esa, igual estoy equivocado y tengo otra. Otra que descubrir. Tengo otra todavía por descubrir, pero hasta donde veo hoy, a fecha de hoy, creo que mi misión es tratar de ayudar a la gente que quiere tener hijos y que tiene dificultades para ello. Me parece muy interesante lo que dices, porque te iba a preguntar que cómo era ese Braulio que se iniciaba profesionalmente, ¿no? Has estado en las clínicas de mayor referencia internacional, pues como en España, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos. Ahora lideras esta clínica donde estamos hoy, en Abu Dhabi, en una región de Abu Dhabi, en Al Ain. Pero antes de meternos en todo tu campo de trabajo y profundizar un poco más sobre la fertilidad y sobre todo lo que haces, te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cómo era ese Braulio que empezó iniciándose profesionalmente y ha ido evolucionando hasta llegar aquí a este punto? Es curioso porque eso tiene que ver con la trayectoria vital. Vale. Y yo creo
todos tenemos una trayectoria vital, desde que venimos a este mundo hasta que, bueno, pues lo dejamos, ¿no? Tenemos una trayectoria vital. Y como decía antes, vas descubriendo cada día. ¿Cómo era el Braulio original? Pues un niño de pueblo que de repente, no de repente, un día descubre su vocación y dice, no, quiero ser médico. Sí. ¿Y qué es eso? Yo desde que tengo uso de razón quería ser médico. Wow. Y recuerdo que me iba a la sala de espera del médico de mi pueblo y me sentaba, pues me gustaba, ¿no? Y yo tenía esa inspiración, llámalo como quieras, inspiración, vocación. Y desde ahí, pues efectivamente luego estudias la carrera, haces el MIR, yo hice, bueno, he tenido una trayectoria, sí, bastante larga. Me convencía la especialidad de obstetricia y ginecología por una serie de razones que podemos comentar, y dentro de cuando ya entro y hago obstetricia y ginecología, descubro el mundo de la reproducción, que en ese momento estaba en pañales, estábamos empezando. Date cuenta que la fecundación in vitro apenas lleva con nosotros 50 años. El primer niño que nace con fecundación in vitro nace en el 79, súper reciente. Después de más de 200 intentos fallidos. Y desde entonces empieza a desarrollar toda la tecnología, ¿vale? Cuando yo descubro la reproducción es el año 97, que era mi último año de residencia, y vi que eso era lo que realmente me atraía. Desde un punto de vista profesional, porque es una especialidad muy amplia, es una especialidad en la que tienes cirugía, tienes endocrinología, tienes medicina, tienes evidentemente ginecología, tienes es una especialidad muy amplia. Eso por un lado, y luego por otro lado es una especialidad muy satisfactoria, porque es verdad que tienes que lidiar, como pasa en medicina y en otras profesiones, pero en medicina específicamente, tienes que aprender a lidiar con los fracasos, y a veces los sufres mucho personalmente, ¿no? Sí. Pero es verdad que cuando los éxitos están ahí, y el éxito es un niño. El éxito es un niño. El éxito es un niño, una niña, quiero decir, un bebé. Sí, ¿no? sí. Y eso te da una satisfacción que yo no he conocido nada igual. Entonces, cuando yo termino la especialidad y ya tengo claro, hice una estancia corta en Estados Unidos, en el Hospital de Florida en Orlando, me empiezo a relacionar, empiezo a ver el mundo de la reproducción, y ya tengo claro cuando vuelvo que lo que quiero hacer es reproducción. Y ahí empieza mi primera etapa, que fue formativa en el mundo de reproducción y de trabajo, naturalmente, también en Madrid, en una de las clínicas punteras que en ese momento estaban ahí. Además había muy pocas, éramos unos pocos, vamos a decirlo así. Y bueno, pues ahí estoy como los siguientes 10 años más o menos en España. Y bueno, a partir de ahí yo empiezo a hacer conexiones internacionales por diversas razones, siempre relacionadas con el mundo de la reproducción, y parte de esas conexiones las tenía en Reino Unido, y me llevaban tentando un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi trayectoria, una vez más, vital, profesional, me lleva a Reino Unido. Vuelvo por muy poquito tiempo a dirigir otra clínica en Barcelona, y ya desde ahí pues tengo la oportunidad de venir aquí a hacer esto, a hacer este proyecto, que también puedo contarte un poco más en detalle el cómo al final acabo haciéndolo. Sí. Pero y ya desde entonces, pues en los últimos 13, 14 años ya estoy aquí, el proyecto ya se hizo realidad, y ya lleva caminando 10 años ahora, y hasta ahora pues casi 2.000 niños han nacido gracias a los tratamientos que hacemos aquí. Wow. Has comentado que varias razones fueron las que te hicieron decantarte por la ginecología, ¿no? ¿Cuáles eran ellas? Pues a lo largo de la carrera vas conociendo y estudiando muchas asignaturas. En la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde yo estudié, tenemos los cursos clínicos, empezábamos a hacer prácticas en hospital desde tercero de carrera. Entonces tienes pues un recorrido por todas las distintas especialidades, vas haciendo una serie de rotaciones, vas conociendo todas las especialidades, desde cardiología
hasta para cirugía general, ¿no? Y vas viendo, pues tienes una serie de impresiones con respecto a lo que ves, lo que te gusta. Y cuando roté por ginecología, vi que era una especialidad, como decía, muy completa. Esto tiene de todo. O sea, si yo elijo una especialidad, no menosprecio ninguna, ojo, Ya. pero es verdad que a veces en el mundo moderno te especializas en algo, te superespecializas en algo, y cada vez el campo, el espectro, va siendo más pequeño. Vas sabiendo mucho de algo, pero cada vez más pequeño. Lo que pasaba con ginecología y obstetricia es que el campo seguía siendo muy amplio. Se puede hacer absolutamente todo, cirugía, como decía antes, medicina interna, endocrinología, podías tratar todo tipo de patologías. Muchas cosas que te gustan. Y la ambición que tienes inicialmente como profesional es quieres hacer todo, Claro. Quieres abarcarlo todo. Luego te das cuenta que eso no puede ser. Te das cuenta que tienes que ir dejando cosas, Sí. que es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Ir dejando, ir eligiendo sí, esto no, y vas decidiendo por dónde quieres ir, ¿no? Pero es verdad que al principio mi impresión fue, esto es lo que yo quiero hacer, y eso es lo que hice. Es necesario, ¿no? Probar un poco todo para ser tú mismo quien descubres qué es lo que quieres hacer. Yo creo que sí, porque tú puedes tener una idea y muchas veces idealizas determinadas cosas en la vida, en la personal y en la profesional, ¿no? Tienes ciertas, puedes tener una impresión que puede ser correcta o no, pero la tienes idealizada. Y hasta el momento en el que la palpas, hasta el momento en el que tienes contacto con la realidad, no sabes realmente cómo es, ¿vale? Y eso ocurre, supongo que en otras profesiones también, pero en medicina pasa. Y por eso es importante, yo creo que el saber, probar, ver, tener las antenas completamente abiertas, y luego elegir, es decir, bueno, pues de todo lo que he visto, esto me gusta, aquello no, y esto es lo que quiero hacer. Cuando sabes lo que quieres hacer, yo creo que eso es probablemente una de las cosas más importantes en la vida, el descubrir qué es lo que te gusta. Yo creo que hay tres cosas, digamos, si quieres, para hacer una, Sí. Tienes que descubrir qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta hacer en la vida, eso es fundamental. También tienes que descubrir el talento que hay detrás. A mí me puede gustar pintar, pero si no sé pintar, mal vamos. Correcto. Sí, totalmente cierto, sí. No voy a poder hacer de ello una profesión. Y lo tercero es, bueno, pues vamos a intentar dirigir mi esfuerzo a estimular ese talento, que a su vez va a reforzar mi pasión por esa área, ¿no? Y al final esto te hace que lo vas a hacer de ello una profesión, ¿no? Entonces yo creo que esa es la secuencia lógica que creo que todo el mundo debería hacer, y deberíamos estimular a los niños. Digo los niños porque son los que tienen que descubrir lo que les apasiona hacer en la vida, y los que tienen que decidir qué quieren hacer. Sí. Yo, bueno, pues ya lo he ido haciendo, ¿no? Como decía antes, igual descubro cosas todavía, pero siempre estoy descubriendo cosas nuevas. Pero es importante ese despertar ese talento dormido, como decía el poeta, ¿no? Esa pasión un poco es como encontrarle el sentido a la vida, ¿no? Y claro, porque al final es tu objetivo. Si tú encuentras lo que te gusta en la vida, lo que te gusta hacer, y aquello que te apasiona, ese probablemente es el sentido que le vas a dar a tu vida, y todo va a girar en torno a ello. Y tiene un sentido. ¿De qué te quedas con estos años en el extranjero, visitando tantos países, tantas clínicas diferentes? Porque, por ejemplo, yo pertenezco al campo de la educación, yo soy profesor, ¿no? Y creo que es muy nutritivo ver técnicas diferentes, tratar con personas con contextos diferentes, de países diferentes, etcétera, etcétera. Imagino que en la medicina puede ser un poco igual. Lo que más, como tú habrás visto, y supongo que, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que lo que más te aporta de viajar y sobre todo de trabajar en el extranjero es el tener el enriquecimiento de otros puntos de vista, de otras culturas y de otros tipos de personas. Totalmente cierto. Trabajas con otras nacionalidades, aquí en Dubái, por ejemplo,
hay nacionales de todos, absolutamente todos los países del mundo. Aprendes de todo el mundo, aprendes peculiaridades de unos, peculiaridades de otros, en lo personal y en lo profesional, no solo en lo profesional. Yo creo que viajar y trabajar fuera de España te enriquece en las dos vertientes, en la personal y en la profesional. En la personal, como digo, porque descubres que hay otra gente, que hay gente que puede tener unos puntos de vista diferentes, puede tener unos orígenes diferentes, puede tener pero siempre vas a tener la posibilidad de aprender algo de ellos. Y en lo profesional, porque efectivamente, pues muchas veces en otras clínicas, en mi caso, trabajan de otra manera diferente y vas cogiendo todo aquello que crees que puede enriquecer tu práctica y que puede mejorar lo que tú puedes ofrecer a los pacientes. Y al final todo ese bagaje que tienes detrás es lo que vienes a ofrecer. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué estoy? No me quedo porque, sí, claro. Porque yo de momento no me muevo, pero vuelvo a decir, yo sigo aprendiendo cada día. Cuando escucho a alguien decir, "Buah, yo estoy de vuelta de todo, yo ya lo he digo, uff, mal vamos. Se aprende cada día, y yo creo que ese es el desafío que tenemos cada día, el ser capaces de aprender. Y a veces el desafiarte a ti mismo haciendo cosas nuevas. Salir de España es un desafío. Sales un poco a una aventura, no voy a decir a lo desconocido, pero desde luego no es como quedarte en tu zona con tus amigos, con tu familia, con tu red, con lo que llevas haciendo toda la vida. Es un cambio. A veces es un salto a lo desconocido, es verdad, pero otras veces es un cambio que es más o menos gradual, pero es un cambio. Y es un cambio importante, es un desafío. Es conocer, como bien has dicho, que está como tu manera, ¿no? Parece que tú estás así y que tienes tu manera de hacer las cosas, de trabajar en la vida, personal, profesional, pero que cuando viajas y trabajas con más gente ves que tienen otra manera de hacerlo, que es igual de bien, pero diferente, entonces dices, oye, va, que es que hay más cosas por aquí. Claro, yo de hecho, por ejemplo, yo hago intercambio muchísimo información con compañeros, con colegas, con embriólogos, con genetistas, con otros especialistas en reproducción humana, continuamente. Y eso es lo que te enriquece en la práctica. La esencia puede ser la misma, pero lo que ocurre y lo que se hace detrás muchas veces es muy diferente. Y fíjate, de sitios tan diferentes, te voy a poner un ejemplo. De uno de los sitios donde más me ha impresionado lo que hacían y cómo lo hacían ha sido en Angola. Yo viajo mucho, por muchos países, veo muchas clínicas, a veces voy pues para supervisar, otras veces voy a dar alguna charla, y es verdad que en Angola me sorprendió muchísimo. Dices, bueno, ¿y quién hace fecundación in vitro en Angola? Bueno, pues hay clínicas, hacen fecundación in vitro, contra todo pronóstico, en un país con unas dificultades económicas brutales, con una carencia de medios increíbles, y lo suplen con ingenio, con imaginación. Y de verdad me impresionó, porque dices, bueno, hacer lo que hacemos en Europa es muy fácil, lo hace cualquiera, entre comillas, ¿no? Quiero decir, no es tan complicado. Hacer montar esta clínica en medio del desierto, por ejemplo, no es tan fácil. Montar y hacer ciertas cosas en un país como Angola no es nada fácil. Empezando porque te falta material, te falta todo tipo de medios, personal. Y de verdad que me impresionó ver cómo, de los sitios que vi, cómo no habían abandonado el desafío que ellos mismos se habían puesto. Decían, no, es que yo quiero hacer aquí esto y quiero ofrecer a mi gente un tratamiento que de otra manera tendrían que salir fuera del país a hacerlo y no lo pueden pagar. A duras penas pueden pagarlo allí. Wow. Por eso digo que aprendes muchas cosas, no solamente... Y el enfoque de ver que sigues siendo un aprendiz de la vida, yo creo que es una virtud y es una suerte el poder seguir con ello. Quiero decir, yo pienso parecido y ojalá no me canse de pensar así, porque también creo que de todo se aprende, incluso de lo que no quieres hacer se aprende.
pero hay mucha gente que te cruzas con ella y ya han decidido el otro camino, ¿no? Yo esto ya lo sé, ya sé cómo se hace esto, no tengo por qué escuchar. Cuando eso pasa, te niegas a aprender. Cuando una persona dice yo ya lo sé todo, yo estoy de vuelta de todo, ya te estás negando a aprender. Y yo recuerdo una vez, además esto me pasó con, bueno, no voy a decir el dónde, pero es verdad que fue alguien que, pues, hablando de un tipo de tratamiento, pues me hizo un comentario de cómo lo hacía, y entonces, bueno, pues me sorprendió, y le dije, pero esto no es así, esto se hace de esta otra. No, es que yo llevo haciéndolo así toda la vida. Y entonces le dije, pues llevas haciéndolo mal toda la vida. Si tú no escuchas, si tú no ves, si tú no estás abierto a aprender, a cambiar, a reconocer que puedes no estar en lo cierto, que puede que haya otro que tenga razón, y dices, oye, pues vamos a ver, puede ser. Si no estás abierto a eso, el aprendizaje es básicamente, tienes que estar abierto a escuchar y a admitir que, bueno, pues que siempre puedes hacer las cosas mejor. Ese es otro error muy común, pensar que nada se puede cambiar y que todo ya está inventado y que nada se puede mejorar. Todo se puede mejorar, todo, absolutamente todo, absolutamente todo. El mejor ejemplo, los teléfonos que llevamos en el bolsillo. ¿Por qué versión vamos del iPhone? 16, ¿no? Creo. 16, sí. Sin el original no estaríamos ahora en el 16. Ahora tú comparas el original con el de ahora y te ríes, ¿no? Pero es que sin aquel no estaríamos donde estamos ahora. Y lo mismo pasa en un trabajo, lo mismo pasa con las habilidades profesionales, si quieres, ¿no? En un proyecto, en todo. Con todo. ¿Qué es lo que te lleva y te trae aquí a Abu Dhabi? ¿Es el desafío de hacer esta clínica en el claramente desierto? El desafío, claramente, sí. Es que no era fácil. No es fácil. No es fácil, bueno, ahora es un poco más si quieres, pero si nos vamos atrás en 2012, que es cuando yo empiezo aquí el proyecto, es que para muchas cosas no había ni distribuidores. No había ni distribuidores. Pero bueno, el equipo, el material, la propia construcción, la parte técnica, la vas supliendo, ¿no? Vas con ingenio, vas buscando aquí y allá. Luego, la parte más dura fue la de recursos humanos. Todo lo que hacemos en la clínica requiere una altísima especialización, un nivel de especialización altísimo, en áreas muy diversas, no solamente médicos con especialización en reproducción humana, embriólogos expertos en todas las técnicas de laboratorio, genetistas, porque tenemos también un laboratorio de genética, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil. Ahora quizá un poco más, pero entonces fue complicado. Pero lo hicimos. Sí. Es un reto muy grande, porque no es solo que tú decidas venir aquí a trabajar aquí, es todo lo que conlleva, ¿no? Como has comentado, es todo lo que viene detrás, todo el esfuerzo, todas las personas que hay que contratar y que estén a la altura, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es. Como digo, no fue fácil. Al final conseguí el poner en marcha la clínica en un tiempo bastante razonable y la hice funcionar de inmediato, y desde el primer momento la verdad es que ha funcionado y funciona de maravilla. La clínica es muy apreciada por los pacientes, tenemos muy buenas críticas, revisiones por los pacientes. Para mí la mayor satisfacción es que las pacientes estén contentas. Pero fíjate, que una paciente que se queda embarazada y tenga a su niño esté contenta es una satisfacción, naturalmente. Pero también lo es el que una paciente que no ha conseguido quedarse embarazada, no voy a decir que quede contenta, porque no lo está, pero sí satisfecha, viendo que nos hemos esforzado por hacer todo lo posible. No decepcionada. Exacto. Porque eso es lo que yo quiero, y lo que hago y lo que le exijo a todo el personal. Yo a todo el personal le exijo que dé lo mejor de sí mismo para las pacientes, porque para eso estamos. ¿Cómo se consigue eso? Pues lo primero dando ejemplo, creo. Pero hay una cosa más allá de eso, que es lo que hablábamos al principio, la vocación.
alguien que no tiene vocación raramente va a entender que estás haciendo un servicio. O sea, tú, técnicamente, hay mucha gente que es capaz de hacer el trabajo. Tú puedes tener una enfermera, puedes tener un médico, que técnicamente puede ser muy bueno. Pero cuando no tiene esa vocación, esa voluntad de querer ayudar a un paciente, porque es lo que le sale de dentro, a veces le falta ese extra. Y ese extra es lo que te lleva hasta el final, ¿no? A una persona que tiene esa vocación, solo tienes que estimularla un poco. Y el refuerzo lo tienes de inmediato, con la satisfacción del paciente. Lo tienes de inmediato, es una satisfacción propia, ¿no? Sí. Alguien que no tiene esa vocación es difícil, a veces lo puedes despertar, pero es verdad que a veces ocurre que no, y cuando hay alguien que no, pues también llega un momento en el que no puede trabajar en un equipo que tiene una dedicación de alto nivel, digamos, a los pacientes, ¿no? ¿Hay algún momento en el que consideres que tu vida se acerca a masterizarte en técnicas de reproducción asistida? O sea, que decides ir por ahí. Sí, eso ocurre cuando descubro lo que te decía antes, el mundo de la reproducción durante mi residencia de obstetricia y ginecología en el Hospital 2 de Octubre de Madrid, y hago la rotación en reproducción humana. Aquello fue uno de esos momentos eureka, ¿no? Lo encontré, ¿no? Wow. Sí. Bueno, no encontré como... Sí, pero digamos de descubrimiento, de encontrar algo, decir, esto es lo que quiero hacer. Como un turning point en la vida, de decir... Sí, claramente, además, con una claridad meridiana, Wow. O sea, sin duda, no tenía ninguna duda. Tanto es así que desde ese momento yo ya tenía claro qué quería hacer, y yo acabé la residencia en diciembre del 97, si no recuerdo mal, sí. El día siguiente al Día de Reyes del 1998, sí, ya estaba trabajando en la clínica de reproducción. O sea, fue instantáneo. A por ello. Y no consideré otra cosa. Tenía claro lo que quería hacer. Y entonces los siguientes 5 años fueron básicamente de formación en reproducción humana. Qué bueno. Sí. ¿Por qué nuestro cuerpo se vuelve infértil? ¿O por qué somos infértiles desde el principio? ¿Por qué existe la infertilidad? Exacto. Bueno, la infertilidad existe desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. Si quieres explicar qué es la infertilidad perfectamente. Pues mira, así ¿cómo definimos la infertilidad? Uh-huh. La infertilidad se define como la incapacidad de una mujer para quedarse embarazada a lo largo de un año de mantener relaciones sexuales sin protección si la mujer tiene menos de 35 años, ¿vale? O de 6 meses si tiene más de 35 años. Eso es lo que se define como infertilidad, ¿vale? Y como digo, existe desde que el mundo es mundo. Ya en la Biblia se describen casos de infertilidad. Es verdad que, y si vas a estadísticas, pues por ejemplo en los años 50, 60, existían parejas con infertilidad, eran el menor porcentaje, menos del 10%, pero había, y en aquel momento pues no había formas prácticamente de tratarla. Sí que es verdad que desde los 60 la incidencia de infertilidad ha ido aumentando, hasta llegar ahora que estamos prácticamente entre un 20 y un 25%. Wow. Un 20-25%. Probablemente es más alta, porque depende, claro, esto es hablando en términos generales, a nivel mundial, pero dependiendo de qué subpoblaciones y de qué países, puede ser muy superior. No tiene que ver, por ejemplo, nada que ver la tasa de infertilidad en Angola, como hablaba antes, o en determinadas poblaciones de India, que en determinadas zonas urbanas de Estados Unidos o de Europa, que es mucho más alta, ¿vale? Pero vamos a dejarlo que está entre el 20 y el 25%. ¿A qué se debe? Bueno, pues se debe a varias razones. La más importante probablemente es
lo que llamamos el retraso de la maternidad. El retraso de la maternidad. Si tú vas históricamente, echamos un poquito para atrás, ¿no? Y vemos la edad a la que las mujeres tenían su primer hijo en los 50, en Europa estamos en torno a los 22, 23 años. Hoy día esa edad media está en 32, 33. Se ha retrasado muchísimo, ¿vale? Pero no solo eso. La edad a la que muchas mujeres empiezan a tener el primer hijo ya está por encima de los 35, por encima de los 40. La edad media de las pacientes que vienen a esta clínica está en 39 años. Wow. 39 años. Biológicamente, los ovarios están diseñados así. Sí. Es que la vida están diseñados así. Sí. Los ovarios están diseñados para empezar a funcionar cuando, pues 12, 13 años, cuando la niña tiene la primera regla. Normalmente ya empiezan a funcionar y dejan de funcionar pues poco antes de que la mujer tenga la menopausia, que de media viene a estar en torno a los 48 años en prácticamente todo el mundo, ¿vale? Los años más fértiles son pues hasta los 25, 26 años, son los años más fértiles. A partir de ahí empieza a descender paulatinamente y ese descenso se produce de forma más aguda por encima de los 35 años. ¿Y por qué se produce ese declive? Pues por dos razones. Pues porque los óvulos se van gastando, la mujer, los ovarios vienen al mundo con un número de óvulos determinado que se van gastando. Y segundo, los óvulos empiezan a envejecer. El óvulo que una mujer de 30 años produce hoy es un óvulo que tiene 30 años de vida, porque se formó cuando esa mujer estaba en el útero de la madre. Wow. Claro. Entonces, ese óvulo va acumulando una serie de digamos, problemas metabólicos, si quieres, ¿no? Que con el paso del tiempo, a medida que se va envejeciendo el ovario, se va agravando. Por eso cada vez resulta más complicado el quedarse embarazada. Entonces, ese es uno de los factores, sin duda alguna. Los estilos de vida, naturalmente, pero creo que hay otro que son que tiene que ver en parte con los estilos de vida, son los contaminantes ambientales. Y los contaminantes ambientales afectan más al hombre que a la mujer. Tan importante es sí, este efecto. Y la explicación es la siguiente. Cuando, a diferencia del ovario y del óvulo, el óvulo cuando el óvulo está en estado que llamamos quiescente, es decir, quieto, desde que se forma en la época embrionaria hasta que empieza a ovular. Es decir, este mes una mujer empieza a ovular, pues el óvulo que se formó hace 30 años empieza a crecer, pero hasta entonces está quietito, no ha hecho nada, ¿vale? Ha estado ahí. Entonces es menos, digamos, susceptible a ser agredido por sustancias tóxicas y demás. El espermatozoide no, el espermatozoide es distinto. Los espermatozoides se están produciendo cada día de la vida, están continuamente produciéndose. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues cuando se producen los espermatozoides, hoy por ejemplo un paciente produce una muestra de semen y los espermatozoides que hay en ese eyaculado tienen apenas, como mucho, unos días, unas semanas de vida, porque se han formado de nuevo. Claro, ¿qué implica? Que las células que se están replicando continuamente son mucho más sensibles a esos tóxicos ambientales. Y por eso hemos visto que también desde los 60 ha aumentado la infertilidad masculina. Ha aumentado la infertilidad masculina. Evidencias, todas las que quieras. Por ejemplo, si coges los niveles que considerábamos normales, que teníamos de referencia para decir si un análisis de semen era normal o no, en los 60, hasta hoy día, han cambiado una barbaridad. Por poner solamente un dato, por dar un dato. En los 60 considerábamos normal, teníamos que considerar, o digamos, para considerar normal una muestra de semen tenía que tener al menos 60 millones de espermatozoides por mililitro. ¿Vale? 60. Luego se bajó a 40. Luego se bajó a 20. Ahora estamos en 15. 15. De 60 a 15 en sí. 50 años. 60 hoy años. Es menos de 60, sí. Un poco menos. Es decir, que un paciente o un varón que hoy tenga 16 millones y el resto de parámetros sean normales, lo consideramos normal, es una normozospermia, hace en los años 60 hubiéramos dicho, uy, ¿qué le pasa a este? Esto no está bien. Y es lo normal ahora. Ahora es lo normal. ¿Por qué es lo normal? ¿Por qué es lo normal?
Sabemos que hay montones de contaminantes ambientales que afectan a la fertilidad en general y a la producción de espermatozoides en particular. Ftalatos, parabenes, montones de sustancias químicas que afectan al testículo. Y ese es probablemente el factor, junto con el retraso de la maternidad, son los dos factores más importantes. ¿El estilo de vida afecta mucho también? Sí, claro. Estilo de vida. Podemos poner ejemplos en los dos lados, en hombres y en mujeres. Estilo de vida tiene que ver con lo que haces cada día, cómo comes, qué actividad haces, vida sedentaria, deporte. Dos ejemplos. Una paciente que tenga incluso que no tenga ningún tipo de patología, pero que lleva un estilo de vida completamente insano, con una dieta completamente insana, llena de fritos, comida rápida, comida basura, mucho azúcar, ¿vale? Lógicamente gana peso. La obesidad, solamente la obesidad puede provocar infertilidad, el exceso de peso en la mujer, a través de varios mecanismos. En determinadas mujeres llega al punto de inhibir la ovulación. Esa mujer, solamente perdiendo peso, muchas de ellas, solamente perdiendo peso y recuperando un peso normal, se quedan embarazadas. Estilo de vida. Dieta, deporte, fundamental. En el hombre también pasa. La obesidad está ligada con una reducción de la producción de espermatozoides. Hay una serie de mecanismos. Una de las cosas que pasa en los varones obesos, que es exceso de tejido graso, hace una cosa que llamamos la conversión periférica de la testosterona, y es que la testosterona en el tejido graso se convierte en estradiol, aumenta el nivel de estrógenos. Baja la testosterona, suben los estrógenos, la producción de espermatozoides baja. Lo mismo, ese hombre con una dieta y un plan de ejercicio adecuado recuperará un peso normal y hará y tendrá probablemente mejorará la producción de semen, sin duda. Estilo de vida, otro ejemplo, en varones, que además está muy de moda, el uso y el abuso de esteroides y de sustancias anabolizantes para aumentar la masa muscular, bodybuilding y todas esas cosas, ¿no? Es un destructor de la producción de espermatozoides. Y de hecho muchos de ellos, cuando el uso de esas sustancias se prolonga más de un año, el daño en el testículo muchas veces es permanente y no se recupera. A veces lo recuperamos con un tratamiento hormonal adecuado, pero otras veces no. Entonces todo eso tiene que ver con estilos de vida. Lo que hacemos es lo que puede determinar la fertilidad. Te iba a preguntar en factores ambientales también, ¿cómo podemos protegernos frente a estos? Eso es más complicado, porque al final, cuando hablamos de ambiente, estamos en un determinado ambiente, respirando un aire determinado, bebiendo agua de una fuente determinada. Muchas veces está determinado por el sitio donde vivimos. Efectivamente. La comida, lo mismo, o sea, hemos perdido el control. Sí. No tienes ya control sobre estos factores. Puedes mejorarlo, hombre, dependiendo de dónde vivas, te tienes que ir a un sitio o a otro dependiendo para reducir la contaminación, pero los mapas de contaminación los tenemos ahí, están disponibles, sabemos sitios y dentro de determinadas ciudades qué puntos hay con mayor o con menor nivel de contaminación. El agua, lo mismo, hay aguas que pueden traer determinadas sustancias perjudiciales para la salud en general y para la reproducción en particular, y luego los alimentos, lo mismo, pero no tenemos el control sobre eso. Sí es verdad que hay una serie de normas generales que, en teoría, todo eso debería estar controlado en origen, y para eso están las autoridades sanitarias, para detectar cuando los niveles adecuados de esas sustancias pasan de un nivel de seguridad y entonces se debe prohibir. Para eso están todas las normativas de uso de pesticidas, fungicidas, todo tipo de herbicidas y demás en las producciones agroalimentarias, que es una de las principales fuentes de este tipo de sustancias, ¿no? Pero más allá de eso, lo único que puedes hacer es tratar de
seguir unas pautas de dieta que sean compatibles pues, con una salud adecuada. O sea, hacer una dieta sana, que no vamos a entrar en detalles, pues son muchísimos factores, pero sí que es de las pocas cosas que podemos hacer. Es curioso como algo tan básico, por así decirlo, como dieta y ejercicio puede ser tan beneficioso, ¿no? para nosotros. Quiero decir que a veces dieta y ejercicio es la respuesta a muchos problemas. Vamos a ver, dieta y ejercicio es y debe ser la respuesta no solamente para la fertilidad, para la salud en general. Y es curioso que estamos ahora en un momento de la historia en el que por primera vez hay exceso de alimentos. Nuestro cuerpo no está preparado para el exceso de alimentos. Nuestro cuerpo, como otros animales, está preparado para la escasez. Si pensamos en el ejemplo del el oso pardo y los animales que invernan, ¿cuál es su trayectoria a lo largo de un año? Pues desde que despiertan en primavera hasta que llega el otoño están comiendo como unas bestias para acumular grasa para pasar el invierno, porque en invierno no hay comida, ¿no? Todo lo que comen, fundamentalmente los hidratos de carbono, nuestro cuerpo lo metaboliza en grasa, porque nuestra nevera tradicionalmente la hemos llevado encima, es la grasa. Entonces nuestro cuerpo está preparado para que todo el azúcar, todos los hidratos de carbono que le echemos y no quememos en energía, lo guardemos en forma de grasa, para cuando no hay alimento. Pero ¿qué pasa si la disponibilidad de alimentos es continua? ¿Qué es lo que pasa ahora? Antes eso ocurría, había periodos de escasez. En Europa ha habido hambrunas hasta la primera década, la segunda década incluso del siglo pasado. Bueno, y en España, prácticamente hasta los años 50. ¿Cuántos gordos había en España? No había, pues no había comida. Pero hoy día sí, y hay exceso de comida. No existe ese momento donde el cuerpo tenga que tirar de todo lo que no hay comemos. periodos prolongados de ayuno en los que se tire de la reserva, de esa nevera, digamos, de esa reserva de alimentos que era nuestra grasa. Hoy día, como hay un acceso continuo a alimentos, si tú tienes por un lado un acceso continuo a alimentos, tu cuerpo va a seguir acumulando, porque es para lo que está diseñado. Le vas dando, va acumulando, va echando más grasa. Y eso lo combinas con una falta de ejercicio, no la quemas, vas acumulando todavía más. Y todo eso va provocando una serie de problemas de salud que antes no existían y ahora existen. Enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y la infertilidad, pues, es uno de los factores a los que contribuye esto. Es curioso porque hace poco leí un libro, Ikigai, que habla de la región japonesa de Okinawa, de Ogimi, que es donde son los más longevos del mundo, y lo que contaban que parte de su Ikigai, de que les hacía vivir tanto, era el comer siempre al 80%. Nunca se llenaban, siempre comían, pero no hasta atiborrarse, porque luego, etcétera, etcétera, se estaban más cansados y el cuerpo, lo que tú dices, pues no tiraba, imagino que era por ahí. Esa es una de las otro de los sitios donde hay varios, digamos, núcleos de población hiperlongeva, está en Cerdeña. En España también tenemos. España tiene la segunda, es la segunda, ¿verdad? Sí. La segunda esperanza de vida más larga del mundo después de Japón, muy próxima. Y parece ser que uno de los factores es la dieta mediterránea. Sí. Si te das cuenta, la dieta mediterránea es una dieta muy sana, muy peculiar. Pero claro, esa dieta mediterránea tradicionalmente también la hemos acompañado con mucha actividad. Claro. En España no ha habido, y en el arco mediterráneo en general, la obesidad no ha sido un gran problema hasta ahora. Si tú en Estados Unidos has vivido en Estados Unidos, sí, claro. Has visto lo que son los gordos de Estados Unidos, ¿no? Esos son gordos. Sí, he visto que hay gente que va a Estados Unidos y cambia su estructura. ¿Por qué? Pues porque cambian completamente el tipo de comida y las rutinas, la actividad. Entonces, cuando tienes ese acceso ilimitado a la comida y una actividad bastante limitada, y sobre todo cuando esa comida, además suele coincidir que ese tipo de comida, digamos, continua suele ser además comida muy insana. Comida fritos, no es una dieta mediterránea. Quien come de esa manera normalmente no es una dieta mediterránea. Okay. Pero sí es verdad que la dieta es fundamental, y la idea de los japoneses de
quedarse al 80% es una gran idea. Es interesante también, por puntualizar lo que has comentado de la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea que podemos hacer nosotros ahora en España no es la misma a la que hacían nuestros abuelos, por lo de la actividad que comentabas, etcétera, etcétera, o nuestros padres, o tal. Así. Claro, porque además se han introducido otras cosas en la dieta mediterránea, que no es la original, y hay varias subdietas mediterráneas dependiendo de qué zona del Mediterráneo hables, pero es verdad que ahora está muy influida por otro tipo de comida, eso es así. Y también pasa que la actividad en general se ha reducido muchísimo. La actividad física que tenemos que hacer en lo que llamamos las actividades de la vida diaria no tiene nada que ver lo que hacemos ahora con lo que había que hacer hace 50 o 60 años. Hoy día tienes todo así, no tienes que mover un dedo. Antes había que moverse un poco. Y eso hacía quemar energía. ¿Qué le podríamos decir tanto a hombres como a mujeres, ¿vale? Un poco por resumir y algunas pautas para cuidarnos en estos factores que hemos comentado un poco. Pues hemos comentado que los factores ambientales no estamos mucho en control, pero que un poco informarnos sobre lo que comemos, etcétera, etcétera. Luego la nutrición, un poco más, alguna pauta que se pueda dar para estas personas y poder evitar un problema en el futuro. Sí, fíjate, mi consejo en general es que lo que tenemos que hacer es tratar de desarrollar pautas de vida sana. Cuando mucha gente muchas veces me preguntan pacientes, oye, ¿qué dieta hago? Digo, no tienes que hacer ninguna dieta, tienes que aprender a comer. El concepto de dieta es un concepto equivocado. Esa idea que mucha gente tiene de venir y tomar una pastillita, hacer una dieta o hacer algo y ya está, no funciona. Lo que debemos hacer, lo que debemos estimular es que la gente tome estilos de vida saludables. Desarrolle estructuras. Efectivamente, saludables. ¿Por qué? Porque además sabemos que la infertilidad como tal puede ser y es un indicador general de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú mejoras tus estilos de vida, van a tener un impacto no solo en la fertilidad, sino en otras áreas. Desde el área neurológica hasta el área cardiovascular y de desarrollo de actividad física también. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Desarrollar estilos de vida saludables, pero estables, no algo que vas a hacer una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses y luego te vas a olvidar, porque eso no va a quedar. Y los efectos, si quieres, volviendo a lo que hablábamos de la dieta mediterránea, ¿sabes? Porque todos estos factores tan sutiles necesitan años para medir el impacto, ¿vale? Cuando tú tomas un medicamento, puedes ver el impacto de inmediato. Tú te tomas un analgésico, puedes ver el efecto en la cefalea a la media hora. Cuando hablas de factores sutiles como la dieta, el efecto lo ves en años. ¿Sabes cuántos años hace falta? A lo mejor la cifra no es exacta, pero ¿cuántos años de dieta mediterránea hacen falta para prolongar la esperanza de vida? 3 años. Casi 40. O sea, no es algo que uno hace un par de días. Claro, tiene sentido, es el largo recorrido lo que te da. Cuando estás esos 40 años bajo esa influencia positiva, vas teniendo una ganancia paulatina. Lo mismo pasa con algunos factores tóxicos. Quien fuma un cigarrillo de repente desarrolla un cáncer de pulmón, no. La gente que lo hace a los 10 años, a los 20, a los 40. Necesita 40 años de exposición a ese tóxico para acabar haciéndolo, ¿no? Entonces, insisto, hay que estimular, y eso se debería enseñar desde pequeñitos, los estilos de vida saludables, combinando dietas saludables y ejercicio. Y eso lo aplicaríamos, tendríamos un beneficio general en todo, en todos los indicadores de salud. Probablemente las visitas al médico de cabecera o al médico de familia serían muchísimas menos. Las visitas por determinadas patologías a hospitales serían muchísimas menos, sin duda alguna. Me da mucha curiosidad, doctor, saber la idea que tiene sobre la vida al
al tener un trabajo tan importante que es un poco hacer posible lo imposible y crear vida, ¿no?, de donde no puede haber, ¿qué es lo que sigue ahí? Buena pregunta. ¿Qué sigue? Vamos a ver. Quiero decir, ¿estamos de aquí de manera pasajera y ya está? ¿O podemos de verdad vivir un poco más de lo que...? Si nos referimos a la vida biológica, Uh-huh. la vida biológica, la vida en sí es un misterio. Y es un misterio que, digo misterio porque no sabemos muy bien cuál es el origen. Uh-huh. Hay muchas teorías, hay experimentos incluso como los clásicos de Oparin que bueno, pues podía demostrar que en determinadas situaciones de la atmósfera original de la Tierra se podían producir espontáneamente proteínas y algunas... Bueno, el origen no está claro, no lo sabemos muy bien. Entonces, en cuanto al sentido de la vida, solamente podemos dirigirlo desde un punto de vista filosófico y ligado con la filosofía religiosa, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico, no sabemos muy bien cómo es que estamos aquí, pero sí sabemos que estamos durante un periodo de tiempo que podemos hacerlo lo más largo posible, como hablaba antes, pues haciéndolo de la manera que mejor sepamos desde el punto de vista de estilo de vida. Yo cuando veo una pareja que quieren tener hijos y no pueden, y tenemos la suerte, el privilegio de poder contar con ese embrión que lo hemos visto, lo hemos tenido en el laboratorio. Lo que hacemos en el laboratorio es reproducir lo que se lleva haciendo en el cuerpo de la mujer miles de años, naturalmente. Fecundación in vitro significa fecundación en la placa del laboratorio, eso significa in vitro. Por primera vez en la historia hemos sido capaces de hacer ese proceso, reproducirlo en el laboratorio. Entonces, ahí lo que veo es la fragilidad del ser humano. Porque tan frágil es el embrión como lo puedo ser yo. No somos un grupito de células. Y ese grupito de células está dirigido por unas moléculas extrañas que no sabemos muy bien cómo se han organizado, el ADN, que son las que dan instrucciones a la célula de qué hacer en cada momento, para dividirse, para acabar siendo una célula de la piel o para acabar siendo un glóbulo rojo. Esa misma fragilidad que tiene el embrión cuando lo ves al microscopio, que es un grupito de células, como digo, lo tenemos nosotros, aunque seamos trillones de esas células, pero somos lo mismo. ¿Qué somos? No lo sé, yo no he encontrado todavía la respuesta a esa pregunta. Esa reflexión... No lo sé, no sé decirte qué somos. Yo creo que esa pregunta, desde que el humano ha sido capaz de tumbarse y mirar así a las estrellas y ver lo que había allá arriba, se la ha hecho, de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Yo no tengo esa respuesta todavía. A mí personalmente me vale la reflexión de lo frágiles que somos. Frágiles sí, eso lo tengo claro, eso lo tengo muy claro, somos muy frágiles. Esa fragilidad la veo, se ve. Muchos embriones lamentablemente no salen adelante, no siguen. Y eso explica en muchos casos por qué una pareja no puede a veces tener hijos naturalmente, porque esa fragilidad que vemos en el laboratorio, esos embriones que se paran, que no crecen o que llegan a ser anómalos cromosómicamente, eso mismo ocurre naturalmente en el cuerpo de la mujer, y por eso una y otra vez va teniendo una prueba de embarazo negativa. Somos frágiles, esa es y por eso nos tenemos que cuidar, y por eso creo que tenemos que intentar evitar todo aquello que puede poner en peligro de una manera consciente nuestra salud. ¿Hay algún desafío actual ahora mismo que esté poniendo mucho en peligro nuestra salud? Que sea como prioridad. Como prioridad, sí, hay muchos. Quizá alguno puede tener relación con medicina de la reproducción, otros no tanto, pero yo diría que en general es la gran exposición que tenemos a sustancias que antes no existían, en general. Por mencionar solo algunas pequeñas pinceladas. Hoy día convivimos con aproximadamente 100.000 moléculas
que hace solo 100 años no existían. 100.000. 100.000. Convivimos día a día. Moléculas que cada día estás usando, a veces sin darte cuenta. Los plásticos, todo lo que usamos en nuestra vida cotidiana, productos químicos de limpieza, microplásticos de todos lados. Todo lo que te puedas imaginar, para la fabricación de un coche, para la fabricación de un teléfono, hay miles y miles y miles de sustancias, moléculas que antes no existían. Muchas de ellas son, digamos que las tenemos en nuestro ambiente, otras son medicamentos. Muchos medicamentos que se utilizan, a veces no para los fines que se deberían utilizar. Drogas, que no lo he comentado, pero sabemos el impacto negativo que tiene el uso y el abuso de, en general, sustancias tóxicas, tabaco y, por supuesto, drogas, en la fertilidad. El cannabis, tan popular ahora, la marihuana, que parece inocua, no lo es, aparte de los efectos que puede tener en neurológicos, etc. Sí, neurológicos clarísimos. En la fertilidad. Efectivamente, en la fertilidad también, particularmente en la fertilidad masculina, reduce la movilidad, tiene una serie de efectos negativos. Entonces, claro, usamos y estamos conviviendo con miles de sustancias que antes no existían. Y eso es un desafío, claro. Muchas veces algunas de ellas pues tienen efectos nocivos bastante graves, bastante serios. Me da mucha curiosidad preguntar a personas diferentes. Desde que empecé el podcast, sí. He tenido la oportunidad de hablar con gente que se dedica a cosas muy diferentes, con larga trayectoria, a veces corta trayectoria, pero hay patrones que se repiten en personas que tienen una larga trayectoria y una pasión por su trabajo y por lo que hacen, y unos sistemas, como hablabas, constantes, ¿no?, que han ido estableciendo a lo largo de los años. Entonces, son preguntas igual que a veces no nos hacemos y deberían de hacerse un poco más, en mi opinión. Y me gustaría preguntarte, doctor, si usted es feliz. Ser sí, lo soy, pero yo creo que la felicidad no es un estado. La felicidad es un sentimiento. Es un sentimiento. Y parte del quiero ser feliz. El querer ser feliz te hace ser feliz. Y tú puedes ser feliz en situaciones muy diversas. No existe una sola forma, no existe un solo camino, no existe un solo estado. Yo creo que hay muchas. Pero lo más importante es la voluntad, el querer. Yo quiero ser feliz. Y se puede ser feliz de muchas maneras, muy diferentes. No existe un patrón. No lo creo. Yo no creo que exista un patrón. Sin embargo, sí existen patrones de infelicidad. Pero para la felicidad, cualquiera que quiera puede vivir momentos de felicidad. La felicidad tampoco es algo que lo tienes continuamente. Pasas mal, a veces tienes momentos difíciles, todo el mundo, todos pasamos por eso. Lo cual no significa ser infeliz, es diferente. Igual eso es un punto que olvidamos y que a veces nos frustra, que yo a veces no puedo en ese momento ser feliz, pero sí soy feliz. Claro, efectivamente, es que la felicidad no es un continuo. O sea, la vida te lleva a veces a vivir momentos complicados, duros, difíciles, desagradables, dramáticos. Eso forma parte de la vida. Y tenemos que vivir con ello. Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, es una tragedia. Eso no lo puede negar nadie. Y lo vives de una manera devastadora a veces. ¿Significa eso que dejas de ser feliz? No. No. Tienes que pasar el momento, pasar el bache, seguir tu camino de quiero ser feliz. Las dificultades se superan, los problemas se superan. Con esa voluntad todo se supera. Después del quiero ser feliz, entra una serie de acciones de cómo tengo que ser feliz, qué tengo que hacer para pues ser mira, feliz. yo creo la vida son decisiones.
La vida se hace a base de decisiones. Como cuando tú estás jugando una partida de ajedrez, las posibilidades son infinitas, dependiendo de qué movimientos haga y de qué movimiento haga el contrario, ¿no? Son infinitas. La vida es igual. Tienes que decidir qué ficha muevo en cada momento. Y las decisiones las tomas cada día. De la misma manera que tú empiezas un viaje, dependiendo de que vayas para allá o para allá, tuerzas a la izquierda o a la derecha, cojas ese desvío o aquel, vas a acabar en Kamchatka o vas a acabar en Australia, ¿no? Lo mismo pasa en la vida. Cada día, dependiendo de qué decisiones tomas, cada día, la vida te va a llevar por un sitio o por otro. Es verdad que a veces tienes grandes decisiones, ¿no? Momentos de ¿qué hago? Que son los menos en la vida. Yo creo que la mayor parte de las veces son las pequeñas decisiones las que te hacen cambiar o las que te hacen ir en el camino adecuado. Y ese camino que tú crees que es el adecuado es el que caminas creyendo que es lo que te hace feliz o a donde vas a caminar con en ese objetivo de la búsqueda de la felicidad. Que esa gran decisión viene sucedida de pequeñas decisiones que has ido tomando antes. Sí, normalmente no es una decisión de ala y ya está, y ya el resto de mi vida, no. A veces sí tienes que decidir esto o aquello. Pues, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo? Cojo, sí, eso es una gran decisión, pero para llegar a esa gran decisión has tenido que tomar cientos de pequeñas decisiones cada día. Por ejemplo, todo lleva un sacrificio, todo lleva un estudiante puede decidir cada día no ir a clase, puede decidir cada día no estudiar, y al final pues su rendimiento al final de curso va a ser mediano. Otro estudiante puede decidir cada día esforzarse, cada día estar en clase, cada día estudiar, cada día, y su rendimiento va a ser totalmente diferente. Es obvio que esas decisiones que uno y otro ha ido tomando cada día les va a llevar a una situación diferente, ¿no? Tiene todo el sentido. ¿Ayuda a tener un propósito? ¿Perdón? ¿Ayuda a tener un propósito? Sí. Sin objetivo no vas a ningún lado. Sin un objetivo en la vida, ¿a dónde vas? Tú tienes que tener claro qué quieres. ¿Qué quiero ser? Esto es una de las cosas que yo he hecho. Yo una de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida es me he ido poniendo objetivos intermedios en un plan de un gran objetivo, digamos, ¿no? Vale. Y para eso he mirado siempre a mi alrededor. Lo que hablábamos antes de aprender, ver, escuchar. Yo me he fijado mucho en la gente que he admirado y gente a la que he podido utilizar como patrón, digamos, ¿no? De imitación, si quieres, de querer ser o imitar o seguir un determinado camino. Y ese patrón te viene a veces de inspiración de la propia familia, de alguien de la familia, de un profesional, de una persona a la que admiras, una biografía. Una de las biografías que a mí más me impresionó y que yo leí muy de niño, la del doctor Santiago Ramón y Cajal, uno de los premios Nobel españoles y de los científicos más reputados a nivel mundial, y recuerdo uno, Los tónicos de la voluntad, que era uno de los, tenía muchos, pero ese fue probablemente uno de los libros que más me inspiró desde el punto de vista de objetivos y de saber, de querer saber a dónde voy. Entonces tienes un objetivo, quiero ser esto, quiero hacer aquello, ¿qué tengo que hacer para llegar allí? Necesitas un plan. De la misma manera que si tú quieres hacer una casa necesitas unos planos, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo la quiero? La vida es lo mismo, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo quiero? Entonces, eso es el propósito. Y dentro de ese objetivo es lo que quiero hacer en la vida. Fundamental. Sin un propósito, sin un objetivo, no se sabe a dónde vas. Puede ser que a veces confundamos motivación con inspiración. Yo creo que para lograr, como has dicho, un objetivo a largo plazo, tienes que estar inspirado. Porque la motivación va a variar, sí, ¿verdad? Y es verdad que conseguir ese gran objetivo te motiva. Y tú cuando ves el gran objetivo te motiva porque es lo que quieres y lo que quieres llegar a conseguir y tener. Pero para lograr las acciones de cada día que te va a llegar a ese gran objetivo, tienes que estar inspirado. Yo creo que confundimos el tener que estar motivado con el hay que estar inspirado. Y de verdad creo que es en donde la inspiración, donde radica todo.
La inspiración radica, es una muy buena parte. La motivación, como bien dices, también. Y yo también creo que el principal motor está dentro de uno mismo. La motivación la tienes a veces externa, es cierto. Un profesor te puede motivar mucho. Una persona, como decía antes, un mentor. La figura del mentor, por cierto, que no hemos hablado de ella, pero yo creo que la figura del mentor deberíamos tratar de estimularla más. Deberíamos tratar de hacer ese esfuerzo por ayudar a otros a que descubran. Y no existe cosas. eso en España, ¿eh? No es muy común, lamentablemente no. Y yo creo que sí que ese es un punto muy importante que deberíamos tratar de estimular. Pero al final la motivación está dentro, la motivación la tienes tú. La motivación más importante la tienes tú dentro. Y eso es lo que, si miras muchas de esas historias de inspiración, ¿no? De gente que realmente ha hecho cosas extraordinarias, contra todo pronóstico y contra viento y marea, lo han hecho con motivación propia, con motivación interna. A veces en las situaciones más difíciles que te puedes imaginar. Y es más, yo creo que la dificultad, muchas veces, es un gran estímulo. A veces la falta de dificultad adormece los estímulos y adormece esa motivación, porque no sientes la necesidad. Hay un tema que me ha hecho pensar al leer sobre ti, la biografía, etc. Leo la palabra y es normal, successful doctor, ¿no? Sí, pero es verdad, o sea, quiero decir, la trayectoria está ahí, tu trabajo está ahí, el día a día está ahí. Pero yo quiero saber también qué opinión tienes tú y qué idea tienes tú sobre el éxito. Pues el éxito, yo creo que no hay nada que lo defina. El éxito solamente es una sensación que puedes tener, pero que siempre es incompleta, desde mi punto de vista. Sí, desde mi punto de vista es incompleta, porque yo evidentemente me siento muy feliz y muy satisfecho, como hablábamos antes, cuando llamo a una pareja para decirle enhorabuena, estás embarazada, ¿no? Eso es un orgullo tremendo y no hay nada mejor que eso. Pero también me siento fracasado cuando no puedo hacerlo. Es verdad. Y eso es pues un estímulo que me hace continuar. Pero no solamente yo creo que el éxito se debe medir en términos profesionales, que además pues, es muy variable. El éxito para una persona puede ser en lo profesional un determinado objetivo, mientras que para otro puede ser un objetivo completamente distinto. Pero no podemos olvidar el éxito, vamos a decir, global. Y el éxito global, que incluye la parte familiar, la parte de relaciones, la parte de tu vida, ¿no? de tu vida particular, tu vida privada, es muy difícil definir el éxito. Y yo creo que eso es algo que hay dos momentos en el día que te van a ayudar a saber si eres feliz y al mismo tiempo te van a ayudar a medir ese éxito. Y es cuando te vas a la cama a dormir y cuando te levantas por la mañana. Cuando te vas a la cama porque piensas, he hecho lo que tenía que hacer y me voy a dormir feliz, me voy a dormir porque he completado lo que tenía que hacer, y para lo que estoy y para lo que me gusta, sí, voy a dormir tranquilo, a dormir. Y cuando te levantas por la mañana porque dices, venga, vamos a empezar, vamos a por ello. Cuando eso lo tienes así, yo por lo menos digo, oye, qué bien, no me falta nada en la vida, no me falta nada. Entonces, si lo miras desde ese punto de vista y dices, crees que te puedes considerar exitoso, te puedes considerar, pues me considero afortunado, sí. Me considero afortunado porque después sí, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho de todo, no ahora, sino en los últimos 30 años, te puedo decir que he vivido momentos de muchísima felicidad, momentos en los que yo me he sentido muy bien.
Es un orgullo poder decir eso. Sí. Y vuelvo a decir, lo más importante, creo que no me falta nada. Me falta, si quieres, tiempo, eso sí. El tiempo nunca sobra. Y es quizá lo único que sí que echo de menos, tiempo. Por lo demás, no me puedo quejar de nada. No me puedo quejar de nada. Mi satisfacción es el que mis pacientes estén contentas. Esa es mi mayor satisfacción. En lo profesional, naturalmente. Y que mi familia también pues esté contenta, que le pueda dedicar el tiempo que les tengo que dedicar, que es en lo único que realmente a veces me gustaría tener más. Sí. A veces una balanza, ¿no? Sí, pero la balanza, no, que... lo que pasa es que es difícil renunciar a cosas, es difícil el decir no a determinadas, en determinados momentos, porque el tiempo es limitado. Tienes que ser consciente cuando dices que sí a algo, estás diciendo no a veces a otra cosa, ¿no? Eso pasa muchas veces, pero lamentablemente a veces no te queda más remedio que vivimos, todos tenemos que trabajar. Eso, si lo pones desde un punto de vista más materialista, ¿no? Todos necesitamos trabajar. ¿Para qué? Pues para generar ingresos que nos permita vivir. En la sociedad en la que vivimos no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Y sin esos recursos, pues probablemente se generen situaciones que a la larga pues conducen a una insatisfacción y sin duda alguna a infelicidad. Entonces, claro, tú tienes que dedicar un tiempo al trabajo, ¿no? Y a veces ese tiempo lo quitas de la familia. Y es muy interesante lo que dices, porque parece que en la sociedad donde vivimos y un poco también en España y así, hablar de dinero a veces como un tema tabú, que es como que viene lo último, etcétera, etcétera. No es cierto. Y estamos en una sociedad en la que debería de ser, quiero decir... el dinero es la consecuencia económica de tu trabajo. Correcto. Si el tiempo que tú le dedicas al trabajo es para, evidentemente, desarrollar tu actividad profesional. El objetivo último es generar recursos que te permitan tener una estabilidad y que te permita estar tranquilo y poder dedicar tiempo a tu familia, efectivamente, proporcionar, etcétera, etcétera. Claro, entonces el dinero es importante. La idea de que el dinero no es importante, no es lo más importante en la vida, ojo. No es lo más importante. Por supuesto. Pero es importante. Porque con situaciones económicas difíciles, la vida pues es muy complicada. Y es simplemente el hecho de que no te tengas que preocupar por el dinero, ya está. Bueno, eso es un privilegio. Eso es. Quien no se tiene que preocupar por el dinero es un privilegiado. Y no lo sabemos. Efectivamente. Pero hoy día, en la sociedad en la que vivimos, en la que cada vez la carestía de los precios es cada vez más altos, todo cada vez más complicado, naturalmente es una parte importante que tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio: la pasión, el talento y la capacidad de. Yo creo que esa es una de las cosas que también hay que intentar enseñar, que el desarrollar, el descubrir el talento en un niño, para qué tiene talento, cuál es su pasión, o cuál es su pasión, para qué tiene talento, y si eso le va a permitir, como se hablaba antes, labrarse un futuro, ¿no? Correcto. Es así. Si tú tienes esa pasión, tienes talento para ello, y eso te va a permitir vivir de ello, adelante, porque eso es una garantía de éxito, seguro. Porque cuando tienes esa pasión por algo, no vas a abandonar, no abandonas, no tiras la toalla. Porque no existe el fracaso, existe una pérdida de algo, pero no es todo. Así es. Qué bueno. Doctor, para terminar hay dos preguntas que hago a todos los invitados que vienen al podcast. La primera es: ¿cuál es el peor consejo que has escuchado o aprendido en tu vida y por qué? Pues cuando he querido, y además es algo que ha sido relativamente recurrente, dos expresiones. Una, no te molestes, eso ya está inventado. Cuando a mí siempre me ha gustado y me gusta innovar, buscar alternativas, buscar soluciones a problemas.
Y muchas veces me he encontrado con sobre todo colegas, ¿no? Gente, eso está inventado, eso no tiene solución, eso no puede estar, ¿no? Y al final pues ves que no es así. Y otra expresión que también yo he odiado particularmente, que es, pues esto se ha hecho siempre así aquí, de esa manera. Cuando he querido, digo, oye, ¿por qué? ¿Pero por qué se hace así? No, es que se ha hecho siempre así. Dice, ya, bueno, pero vamos a ver, vamos a probar a hacer de esta otra, porque esto... No, esto se ha hecho siempre así. Entonces, porque eso es inmovilismo. Y el inmovilismo va en contra del cambio y de la evolución. Entonces ese es el peor consejo. Todo se puede cambiar en esta vida. Qué bueno. Todo se puede cambiar. Eso de y el ya está todo inventado, tampoco. Todo se puede mejorar. Es interesante que has dicho que muchas veces escuchamos eso de personas cercanas, ¿verdad? Sí. Y a veces compartes algo con una persona cercana en la que tú llevas noches, días, horas pensando y meditando, y que has valorado, por supuesto, todo lo negativo, y al compartirlo con alguien muy cercano que igual te esperas el apoyo, te encuentras con que te dice lo negativo. Sí. Y dices, ya, si lo he valorado, si ya lo sé, ya lo sé, ¿no? Si llevo pensándolo, o sea, claro, sabes, pero no vengo para que me digas eso. Si vengo simplemente, o sea, no para que me digas que lo voy a conseguir y eso, simplemente estoy compartiendo algo contigo que creo que tal, ya sé lo negativo que hay y ya sé lo que puede haber positivo, ¿no? Pero es curioso que muchos de esos inputs negativos directos los recibimos de personas cercanas. Hay que cuidar mucho con quién compartimos las ideas y todo. Y saber quién te lo da. Y a veces el por qué te lo dice. A lo mejor la trayectoria vital y personal de esa persona que te está diciendo eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú quieres hacer y quieres ser. Y no te lo está diciendo a malas, ni te lo está diciendo sí. Simplemente te está dando su punto de vista, que no es el que tú crees adecuado, porque su situación es completamente distinta de la tuya. Entonces eso sí, tienes absolutamente toda la razón. Uy, olvídate, no, eso, qué tontería. Bueno, ya veremos, efectivamente. Sí. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y por qué? Quizá el mejor, la idea que yo he tenido y que me han reforzado es el no te rindas. No te rindas. Incluso en las situaciones más complicadas, no te rindas. Ten claro tu objetivo, sigue el rumbo. Y eso yo creo que es a veces se tira la toalla demasiado pronto. Muchas veces están, mucha gente a punto de, o cerca de, o en el camino de, y ya sea la falta de motivación, a veces inspiración, a veces apoyo, consejo, pues les lleva a abandonar antes de tiempo. Y es una pena, porque en caso de haber seguido hubieran llegado. Entonces yo creo que eso es importante también. De la misma manera que es importante, porque no hay que confundirlo con la obcecación. Es decir, el saber cuándo estás equivocado, reconocerlo y corregir el camino. Vuelves para atrás, me equivoqué, no era a la derecha, era a la izquierda, vuelvo para atrás y me voy para la izquierda. Pero sí, de sabios es rectificar. No se puede ser obstinado y ser, digamos, estar continuamente obcecado en esa de no, yo sigo por aquí y ya está. No, evidentemente hay que saber mirar, ver que llevas el rumbo adecuado, llevo el rumbo adecuado, adelante otra vez. Pero es eso, no abandonar, no tirar la toalla sin dejar de tener una visión de conjunto y analizar, como hablaba antes, saber que, pues si estoy equivocado, rectifico y no pasa nada. Bueno, hay un dicho que dice que no existe el fracaso, sino personas que dejan de intentarlo. Cierto, eso sí. Muy ligado a... Sí. Ya imagino que habrás escuchado la famosa anécdota de Edison, ¿no? Con la bombilla. No sé, ahora no estoy seguro. Bueno, pues parece ser que intentó hasta que salió la bombilla, vale. Que el invento, digamos, funcionó, que por cierto, una de sus bombillas sigue funcionando en un parque de bomberos de San Diego. Sí, yo la he visto. Sí. Una bombilla está ahí, si la buscas seguramente está una de las bombillas originales de Edison, ahí sigue. Bueno, pues parece ser que intentó formas de hacer la bombilla como 1600 o 1700 veces.
tenía un laboratorio, un montón de gente trabajando, entonces iba probando, así 1.600 o 1.700 veces. Entonces cuando le dije, oiga, pero ¿cómo es posible que y seguir 1.700 veces? No pasa nada. Dice, solo he descubierto 1.699 formas de no hacerlo. Bueno, era una broma. Realmente cada uno de esos pequeños fracasos le acercó al algo que en ciencia y tecnología pasa. Ensayo, error, vas afinando y vas yendo hacia donde. El ejemplo que ponía antes de la fecundación in vitro, poca gente lo sabe. Edwards, el profesor Edwards, intentó hacer la fecundación in vitro en 264 ocasiones. 264 ocasiones antes de que la primera pareja tuviera, porque el primer embarazo fue un ectópico, bueno, 264 veces. Antes de que y ahora hay más de 11 millones de niños nacidos con FIV en todo el mundo. ¿Sabrías más o menos la cifra a las personas que has ayudado a tener? Es muy complicado saber, pero si extrapolas en todos los años, teniendo en cuenta, pues unos no sé, ¿qué diría? 4.500, 5.000 niños a lo mejor. Pero para mí uno es importante. A mí no es una cuestión de decir, mira, 10.000, 15.000, no sé qué tal, no es tanto el volumen como la historia personal que tengo detrás de cada una de ellas, algunas de las cuales recuerdo como si fuera hoy. Sí. Qué bueno. Quiero decir, algunas de hace 25 años y más, y las recuerdo como si fuera hoy. Sí. Qué bueno. Igual ahí está la clave de que todo esto siga hacia adelante y con esta pasión, ¿no? Y el brillo en los ojos. Yo creo que en parte sí, sigo teniendo esa ilusión. De una u otra manera yo creo que sigo teniendo la ilusión de ese niño que, bueno, pues, que quería ser médico. Y decía, oye, quiero hacer, me veía yo con mi bata, con mi fonendo, con mi laboratorio. Aquí estoy, aquí sigo. Doctor, es un placer hablar contigo. Estoy seguro, hemos hablado de inspiración, hemos hablado de mentores, hemos hablado de aprendizajes. Estoy seguro de que esta conversación va a ayudar a mucha gente. A mí, desde luego, que me ha servido mucho. Bueno, y yo también he aprendido mucho hablando contigo. Te agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Un placer estar contigo en el podcast. Muchas gracias.